En esta hora solamente vengo a darte el mensaje de salvación, el mejor mensaje que tú puedas escuchar. Pero primeramente te voy a leer parte de la escritura, de la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, mis amados, es que a través de la palabra de Dios, a través de su ley, es que tú y yo, el ser humano, vamos a reconocer y saber nuestro pecado. Y tal vez tú dirás, ¿cuál pecado? El pecado que hay en ti y en mí. Y tú dirás, ¿de qué me hablas? Bueno, te voy a explicar un poco sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley moral que Dios le dejó a su pueblo, pero eso también incluye para nosotros. Por ejemplo, un mandamiento dice, no robarás. ¿Quién de aquí sabe qué es robar? Robar ciertamente es cuando tú tomas algo que no te pertenece sin el permiso del dueño. Tal vez tú has tomado algo que no te pertenece sin el permiso del dueño. No importa el valor, sino lo que Dios ve es tu intención, es tú tomar algo que no te pertenece. Bueno, eso es robar. No importa si son 10 centavos, si es un lápiz, un libro que te guste leerlo y no tienes el suficiente dinero suficiente para comprarlo, eso es robar. Si tú has tomado algo, mi amado, que no te pertenece sin el permiso de alguien, eso es robar y tú has quebrantado uno de los 10 mandamientos. Otro mandamiento, escucha con atención, es no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué es un falso testimonio? Es algo que no es verdad, es algo que es mentira. Y tal vez tú dirás, bueno, ¿de qué me hablas? Si tú has dicho alguna vez una mentira, tú estás quebrantando otro mandamiento de Dios, el no mentirás. Los niños, por ejemplo, de 2, 3, 4, 5 años, cuando ellos desobedecen a sus padres y tú les preguntas, ¿quién hizo eso? Y el niño dice, yo no lo hice. Pero bien sabemos que el niño hizo lo que el padre le dijo que no hiciera. El niño está mintiendo. ¿Por qué? Porque el niño, el ser humano desde que nace, él viene ya arraigado con el pecado dentro de él, porque ese pecado es el pecado que engendró de Adán. Ese es el pecado original. Así que desde niños, desde pequeños, tú y yo hemos quebrantado la ley de Dios. Y aún también otro mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí sabe qué es adulterio? Adulterio es cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien que está casado. ¿Quién de aquí ha adulterado? ¿Quién de aquí ha tenido relaciones sexuales con alguien que está casado? Espero que nadie, pero quizás tú dirás, yo ya me salvé de esta, pero ¿qué fue lo que dijo Jesucristo sobre el adulterio? Jesucristo dijo, o oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lo que Jesucristo dijo. Cristo dice que si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya eres un adúltero. Bueno, también para la mujer, si la mujer mira a un hombre con codicia y lo desea en su corazón, ha quebrantado este mandamiento y Cristo dice, tú eres un adúltero de corazón. Eso es lo que Jesucristo dijo. Entonces, si tú has mirado a una mujer o un hombre con lujuria, con lascivia, y te has hecho imágenes o pensamientos obscenos que no le agradan a Dios, tú eres un adúltero de corazón, mi amado. Y todos nos hemos hecho, desde jóvenes, desde niños. Tú y yo miramos al sexo opuesto con un deseo pecaminoso. Otro mandamiento, Jesucristo, bueno, uno dice, no matarás. ¿Quién de aquí ha matado a alguien literalmente con una arma o ha degollado a alguien? ¿Quién de aquí ha hecho eso? Espero que nadie, pero Jesucristo dijo,
En Mateo 5 te voy a leer lo que dijo Jesucristo para que la palabra de Dios compruebe lo que estoy diciendo y no pienses que es palabra mía. En Mateo 5 dijo Jesucristo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dijo Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que Cristo está diciendo, mi amado, es que no es necesario que tú mates a alguien literalmente, sino con tan solo tú odiar a tu prójimo, tú ya eres un asesino de corazón. Cristo lo que está haciendo aquí, mi amado, es que Él magnifica la ley de Dios, y la ley de Dios hace ver nuestro pecado, que no tenemos que matar a nadie literalmente, sino con tan solo nosotros odiar o aborrecer a alguien. Tú ya eres un asesino de corazón, tú ya eres un homicida de corazón. Tú y yo hemos sentido rencor, tú y yo hemos sentido o deseado un mal a nuestro prójimo. Bueno, tú y yo somos pecaminosos y hemos quebrantado estos mandamientos de Dios y somos culpables ante los ojos de Dios. Pero mira, esta es la mala noticia. La mala noticia es que tú y yo hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir, mi amado, que tú y yo somos pecadores, y por cuanto todos pecaron, la palabra dice todos, no dice algunos. Aún aquí también incluye a los hombres religiosos, a los pastores, a los diáconos, a los sacerdotes, que ellos también son pecadores, y mucha gente los ve a ellos como santos, como infalibles, como que ellos no fallan. Pero mira, todo ser humano ha pecado y todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Eso quiere decir que está muy lejos de la gloria de Dios. Entonces tú y yo hemos quebrantado parte de los 10 mandamientos. Y si yo te dijera a ti, por ejemplo, si ves que yo voy manejando en la carretera y me paso una luz roja y un oficial me ve, ese oficial, ¿qué va a hacer? ¿Me va a ir, me va a dejar ir libre? Ese oficial lo que va a hacer es que él me va a seguir y me va a parar y me va a multar. Ciertamente ese oficial me dará un ticket, una multa, y me tendré que presentar ante una corte, ante un juez, porque yo he quebrantado la ley civil que el hombre ha establecido. ¿Somos culpables? Entonces sí, pero ahora, ¿qué merece el ser humano que ha pecado contra Dios, que ha quebrantado su ley santa? ¿Qué merecemos, cielo o infierno? La palabra de Dios dice que está establecido que el hombre que muera una sola vez después de hallar juicio. La palabra de Dios nunca dice o habla sobre el purgatorio, dice que está establecido que el hombre que muera una sola vez después de ir de inmediato al juicio. Ese es el Dios de la Biblia que yo te presento, mi amado, que algún día Dios juzgará a vivos y a muertos. Dios juzgará a todo ser humano. Entonces merecemos ser, tú y yo, ser arrojados al infierno por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y también la palabra dice que Dios está airado con el impío todos los días. Dice que Dios, mi amado, está airado con el pecador, con la humanidad, todos los días. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que yo te presento, que es un Dios que juzgará a vivos y a muertos, pirao. Esa es la mala noticia. Ya te hablé sobre la condición en cual tú y yo estamos, que somos pecadores y somos enemigos de Dios, y que ese Dios va a juzgarnos algún día, ya sea para condenación o ya sea para vida eterna. Esa es la realidad. La realidad es que Dios va a enviar a algunos al infierno y a unos hacia la vida eterna. Bueno, nadie se puede salvar por hacer buenas obras. Tú y yo quizás dirás, yo soy una buena persona, nunca he matado, nunca he robado un banco,
nunca he violado a un niño o una niña. Bueno, pero conforme a las Escrituras, si tú dices que eres bueno, una buena persona, eso no te justifica ante los ojos de Dios. Porque la palabra también dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la palabra. Que al tú pensar que eres buena persona, al tú hacer obras de caridad, al tú ayudar al huérfano, a la viuda, al desamparado, eso no te califica a ti para que seas heredero del reino de Dios. Porque Dios no ve nuestras buenas justicias como válidas lo suficiente para salvarte. Porque no es por obra, es por fe, es por gracia. Esa es la mala noticia. Ahora te voy a hablar sobre la buena noticia. Mira, te voy a hablar de alguien, un hombre perfecto, un hombre que fue sin pecado. Y dice la palabra que en su boca nunca hubo engaño. Ese hombre, ¿saben quién es? Ese hombre perfecto, santo, sin pecado, es Jesucristo. Jesucristo, mi amado, fue enviado por Dios el Padre con un propósito: para salvar a la humanidad. Porque a través de las obras no podemos salvarnos, pero Dios, Él tuvo un plan perfecto que nunca iba a fallar para salvar al pecador. ¿Qué dice Juan 3:16? Te voy a leer Juan 3:16. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hizo Dios. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué sigue diciendo? Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo no para condenar, mi amado. ¿Por qué? Porque tú y yo ya estamos bajo condenación por causa de nuestro pecado. Pero Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado, del cual tú y yo engendramos de Adán. Ese pecado que nos consume, ese pecado que por causa de ese pecado nuestras vidas están yendo directamente al infierno. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí bien dice la palabra que si aquel que cree en Cristo ya no es condenado, pero aquel que no ha creído en Cristo ya ha sido condenado. Esa es la condición del ser humano que está ya bajo condenación. Juan 3:36 dice: el que en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es la palabra de Dios. Dice que aquel que cree en el Hijo verá la vida eterna, pero aquel que rehúsa creer en el Hijo, unigénito Hijo de Dios, dice que la ira de Dios, del Padre, del Creador del universo, dice que la ira de Dios está sobre su cabeza. La ira de Dios está sobre aquel que no ha creído en Cristo Jesús. Mi amado, escucha con atención. Yo no estoy aquí para juzgarte. Yo sé de dónde Dios me salvó, me rescató. Pero escucha ese mensaje, es algo serio. Aquel que cree verá la vida eterna, pero aquel que no ha creído en Cristo, dice que la ira de Dios está sobre él, permanece sobre él. Así que Cristo hizo lo imposible para la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo en que aún siendo pecadores, Cristo, mi amado, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, tú tienes esperanza en esta noche. Tú tienes esperanza de obtener la vida eterna. Cree solamente en Cristo Jesús.
También la palabra dice que Cristo padeció solamente una vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él siendo justo, Él siendo perfecto, Él siendo sin pecado, muriendo por los injustos, muriendo por los que están bajo condenación. Jesucristo padeció solamente una vez. Y la Biblia de principio a fin habla de Cristo, del Mesías. Y la Biblia nunca menciona una religión, nunca menciona una tradición, nunca menciona tus métodos o filosofías humanas para salvarte. Solamente es a través del Hijo de Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, mi amado. No hay otro nombre, solamente el de Cristo Jesús. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue quien fue a la cruz del Calvario para que tú seas salvo si puedes creer en Él. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La paga del pecado es muerte, mi amado, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna. En esta hora te digo que la salvación es gratuita. Para ser salvo no tienes que pagar nada. No tienes que pagar como lo hacían antes los religiosos, las indulgencias. No tienes que dar nada para ser salvo. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús para salvación de tu alma. Solamente tienes que creer y arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete de tu adulterio, de la mentira, de tu hipocresía, de tu soberbia. Arrepiéntete en esta hora. En el amor del Señor te imploro que tú escuches este mensaje y creas solamente en Cristo Jesús. Cree que Cristo Jesús vino a esta tierra. Jesucristo murió en la cruz. Lo bajaron, lo sepultaron. Pero ¿qué fue lo que sucedió después? Al tercer día, Jesucristo resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, a Satanás, el pecado y al mundo con poder. Cristo resucitó después de él haber sido clavado en esa cruz del Calvario. Jesucristo hizo lo que tú y yo no podemos hacer, que es salvarnos. Y solamente a través de Cristo hay vida eterna, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso dijo Cristo. Cristo nunca dijo tal religión, tal tradición, tal buenas obras. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ese es el mensaje de salvación. Hoy es el día de salvación, mi amado. Arrepiéntete y cree en Cristo para salvación de tu alma, porque ¿quién te promete el día de mañana? ¿Quién te promete que estarás vivo a las 12 de la noche? Puedes ahorita salir de ese lugar y puede venir otro auto y pegarte y ahí quedas muerto. Pero ¿a dónde va a ir tu alma? ¿Será para vida eterna o será para condenación? El día de mañana no está prometido, mi amado. Escucha, podemos morir en el sueño, pero hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio de Cristo Jesús, porque la vida no está comprada, no la tenemos comprada. Cuando Dios diga: hasta hoy llegaste, hasta ahí vas a llegar. Pero en Cristo está la vida eterna.
Si crees en Jesucristo, te arrepientes, dice la palabra de Dios que Dios toma tus pecados y los arroja a lo más profundo de la mar y que ya nunca más se acordará de ellos. Ese es el Dios de gracia, ese es el Dios de misericordia, ese es el Dios de bondad, pero también es un Dios de amor y un Dios de fuego consumidor, un Dios que está airado con el impío todos los días, pero es un Dios que si crees en su Hijo, te perdonará y te dará la vida eterna. Ese es el Dios de la Biblia, el que muchos no quieren escuchar. Cree en Cristo Jesús y arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad y ven y dile al Señor: he pecado contra ti, contra el cielo, Padre, perdóname. Que Dios te bendiga y gracias por haber escuchado este mensaje. Yo sé que quizás te dolió en el corazón, pero ese es mi deber, que yo comparta contigo este mensaje para que seas salvo de la ira venidera de Dios. No solo del infierno, salvo de la ira del Dios creador del universo, de la tierra. Porque, mi amado, seremos juzgados algún día. Gracias y que disfruten de sus alimentos.